Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, como todos saben, mi nombre es Juliana Rangel y hoy vengo a hablar, o más bien condensar un poco acerca de los 8 puntos de inflexión más importantes dentro del análisis de puestos. Hablaremos un poco acerca del reclutamiento y de las lecturas que me correspondieron, como el Assessment Center y la medición de las rúbricas de los LinkedIn. Por supuesto, con los aportes de la profesora Laura Batista en sus 3 sesiones. Bueno, la idea es comprender por qué muchos procesos de selección fracasan, qué desafíos enfrenta el psicólogo organizacional y cómo podemos implementar estas herramientas modernas como el Assessment Center, la analítica de datos, la evolución digital de perfiles para tomar decisiones objetivas, éticas y estratégicas. También aprender acerca un poco de la influencia del marketing en dichas plataformas y cómo no influye en muchas ocasiones en el desempeño laboral que vemos diariamente o que pueda tener experiencia los perfiles que vamos a evaluar. Entonces, sigamos y acompáñenme un poco. Ahora bien, vamos a abordar de manera breve los puntos de inflexión. Comenzamos por la gestión de cambio. En cada punto de inflexión nos vamos a hacer una pregunta para entender de manera más clara y específica de qué queremos hablar y cómo lo queremos condensar con toda la información sugerida. En la gestión del cambio nos hacemos una pregunta: ¿por qué muchas organizaciones fallan al modernizar sus procesos? Para comenzar, uno de los puntos más críticos en el proceso de las organizaciones es la gestión del cambio. Muchas organizaciones todavía tienen procesos de selección tradicionales que se limitan a revisar currículos y hacer entrevistas libres. Fin, hasta ahí llega. Pero como explica Laura Bautista, esta visión es completamente insuficiente para un entorno laboral, cambiante y digital. Las organizaciones suelen fallar, y se los dejo acá en las láminas, porque el personal de recursos humanos no actualiza sus competencias, existe resistencia al uso de nuevas tecnologías, no hay claridad en los perfiles del cargo y se sigue seleccionando con intuición en vez de evidencia. La selección moderna exige la planificación estratégica, definición clara de competencias y metodologías válidas. Si la organización no asume este cambio, el proceso se vuelve improvisado y poco confiable. Ahora bien, vamos a hablar acerca de otro punto de inflexión, que son los sesgos cognitivos. ¿Cómo distorsiona el análisis y la selección? Bueno, los sesgos cognitivos, que también se podría llamar como los errores de interpretación, afectan nuestra capacidad de evaluar objetivamente a un candidato. Baptista menciona que el reclutador no puede basar sus decisiones en impresiones, porque eso implica en caer en errores como, acá se los dejo en las láminas, el sesgo de halo, que es cuando una sola cualidad positiva influye en todo el juicio. El sesgo de anclaje, que es cuando la primera impresión domina la evaluación. Y el sesgo de similitud, que es donde preferimos a quién se parece a nosotros. Estos sesgos afectan la lectura del currículo hasta la entrevista final. Y aquí, en este punto, podemos relacionar el Assessment Center, que es muy clara y transparente, porque aún con métodos avanzados, si el evaluador no está entrenado, puede generar sesgo. Pero el Assessment Center usa varios evaluadores, criterios conductuales y ejercicios situacionales que reducen la objetividad y nos permiten hacer una selección más objetiva de manera clara y precisa, evaluando los distintos puntos del perfil que estamos solicitando. Ahora bien, ahora vamos a hablar acerca del punto de inflexión de la metodología de datos. Aquí nos hacemos una pregunta bastante importante y resistente a las organizaciones, y es: ¿cómo recolectamos información útil en entornos dinámicos? En este punto hablamos de la importancia de trabajar con datos reales. Es importante saber que hoy no basta con una entrevista, necesitamos metodologías que nos permiten medir comportamientos y competencias, así como nos lo repetía la profesora Laura. Entre los métodos más efectivos que podemos proporcionar o que podemos recomendar están las entrevistas estructuradas, cuestionarios de tareas, pruebas psicométricas, el Assessment Center y el análisis digital de los perfiles profesionales. Aquí en el análisis digital de los perfiles profesionales entra, y podríamos tomarlo de cómo se pueden evaluar perfiles de LinkedIn, perdónenme mi inglés, con rúbricas confiables para medir dimensiones como logros, competencias y trayectorias. Esto convierte el reclutamiento en un proceso objetivo y no en una simple intuición basada en redes sociales, como por ejemplo las métricas utilizadas a veces en esta plataforma, que se dejan llevar más por la apariencia del perfil, los likes y cómo se vea esto a nivel de marketing. Laura Baptista insiste en que el psicólogo organizacional debe ser un profesional que mide, valida e interpreta datos, no alguien que selecciona por corazonadas. Otro de los puntos de inflexión importantes, todos son importantes, pero otro de los puntos de inflexión importantes nos deja la diversidad generacional.
En estos momentos estamos viviendo una diversidad generacional bastante afincada que hace diferencias bastante significatorias y que están visibles ante la sociedad. Esto nos deja no interrogante, sino una frase que dice: impacto en competencias, análisis de puestos y sourcing. Hoy en día se conviven en el mismo área laboral 4 generaciones que pueden ser llamadas en una organización, desde el baby boomers hasta la generación Z. Cada una tiene formas distintas de comunicarse, motivarse y trabajar. Esto afecta directamente en el análisis de puestos, el tipo de competencias que exigen, los canales de reclutamiento y la forma en que evaluamos el ajuste cultural. Por ejemplo, la generación Z prefiere procesos digitales, respuestas rápidas y claridad en las competencias. Los baby boomers valoran estabilidad y comunicación más directa. Por eso, el análisis de puestos no puede ser estático, debe actualizarse según los cambios sociales, tecnológicos y generacionales. Otro de los puntos importantes es la ética y la tecnología, las delimitaciones éticas del job mining, la big data y la automatización. Aquí entramos en un punto crítico de la era digital. Usar redes sociales, algoritmos o plataformas como LinkedIn ofrece ventajas, pero también riesgos bastante significativos y notorios que se están notando más ahorita en la era digital. Uno de los riesgos de los riesgos que podemos mencionar en este momento son la discriminación algorítmica, los sesgos por apariencia digital, la invasión de privacidad y la sobrevaloración de la presencia online. Cuando hablamos acerca de las rúbricas y las mediciones, una de las lecturas nos dejó claro que para evitar decisiones injustas, la evaluación digital debe hacerse con rúbricas estandarizadas y válidas, no con impresiones subjetivas del perfil. La profe Laura nos dejó una frase bastante importante que dice: la tecnología no reemplaza el juicio ético del profesional. El psicólogo organizacional debe asegurarse confidencialidad, transparencia y responsabilidad técnica. Otro de los puntos importantes a mencionar es el análisis de puestos vivos. Aquí nos hacemos una pregunta bastante importante: ¿cómo evitar que se vuelva un trámite burocrático? El análisis de puestos debe ser una herramienta viva, es decir, un documento de constante actualización. No puede quedarse guardado en una carpeta durante años. Las organizaciones deben contar con herramientas que presenten cambios a sus empleados y a sus costumbres, como por ejemplo las nuevas tecnologías, la rotación de personales, las transformaciones organizacionales, los nuevos modelos de trabajo y la obligación a revisar perfiles, tareas y competencias. Uno de los temas más importantes o uno de los puntos más importantes es la rotación de personal. Así, de esta manera asignamos a las personas que cuenten con los perfiles adecuados en ciertos cargos y en ciertos puestos. El Assessment Center depende de esa actualización porque sus ejercicios se construyen a partir de competencias reales y actuales del puesto. El análisis de puestos debe ser estratégico y no un simple requisito administrativo. Las organizaciones deben mezclar o condensar toda esta información, tanto como puntos de inflexión como otras herramientas que aseguren crecimiento laboral dentro de las empresas a sus trabajadores y a los perfiles que se están buscando para los ciertos cargos relacionados. En entornos inciertos como Venezuela, las competencias deben revisarse con más frecuencia debido a cambios por demandas, tecnología y adaptabilidad organizacional. Bien, ahora hablemos de la conceptualización clave. Hablemos acerca de las diferencias entre descripción, especificación y el mapeo de competencias. Aquí implicamos 3 conceptos que suelen confundirse, pero que en los videos los entendimos y se diferencian claramente. La descripción de puestos se hace el ocupante, es lo que hace el ocupante, tareas, funciones y responsabilidades. La especificación del puesto es lo que necesita el ocupante, formación, experiencias, habilidades y requisitos mínimos del perfil al que se está postulando. El mapeo de competencias son las competencias técnicas blandas más los indicadores conductuales. Este último es esencial porque conecta el análisis de los puestos con la selección basada en evidencias. Es la base del Assessment Center y de cualquier proceso moderno orientado por competencia. El último punto de inflexión es el rol del stakeholders. ¿Quiénes participan en el éxito de los análisis de puestos?
Ningún proceso de selección funciona si recursos humanos lo hace solo. Es todo un equipo multidisciplinario o interdisciplinario para encontrar los perfiles adecuados al cargo en el que se está solicitando. Los stakeholders clave son los líderes y supervisores, los empleados actuales, el equipo de recursos humanos, los clientes internos y los candidatos. Estos ayudan o definen a realizar ciertas tareas, como por ejemplo definir competencias, validar perfiles, ajustar expectativas, reducir sesgos y garantizar la objetividad al momento de la elección. Es importante resaltar que la coherencia organizacional depende de que todos los actores se alineen y participen activamente. Si el supervisor o el gerente no valida el perfil o si recursos humanos no comunican los criterios, el proceso fracasa. Ahora bien, para entender un poco más de todo esto necesitamos ejemplificar y les presento un caso aplicado a la realidad venezolana con el modelo del escarabajo. El caso es una cadena venezolana de supermercados en expansión. Esta organización enfrenta retos como alta rotación, cambios constantes, necesidad de talento flexible y digitalización acelerada. Desde el modelo del escarabajo, los puntos que más destacan son la capacidad de adaptación. El mercado venezolano cambia rápidamente. El análisis de puestos debe actualizarse con frecuencia. La resiliencia es uno de los ámbitos bastante importantes que es fundamental para enfrentar incertidumbres, fallas de servicios y cambios operativos. Las competencias blandas es el trabajo bajo presión, solución creativa de problemas y ofrecerle siempre a los clientes unas soluciones respectivas, respetuosas y ideales a sus problemas. La evaluación objetiva es el que se aplica con el Assessment Center para observar comportamientos reales en simulaciones. El resultado es un proceso de selección más robusto, basado en competencias, evidencias y realidad conceptual. Para cerrar, los 8 puntos analizados muestran que el análisis de puestos, el reclutamiento 4.0 y la selección basada en competencias requieren una visión ética, actualizada y estratégica. Las lecturas, la guía general y las enseñanzas de la profe coinciden en que el psicólogo organizacional debe asumir un rol técnico, analítico y responsable para garantizar procesos justos y predictivos. Ahora, para culminar, en esta exposición analizamos cómo ha evolucionado el análisis de puestos y el reclutamiento 4.0 frente a los cambios tecnológicos, sociales y organizacionales. Partimos revisando que muchas empresas todavía fallan en sus procesos porque no gestionan adecuadamente el cambio. Siguen aplicando métodos tradicionales, sin actualizar perfiles, sin formaciones técnicas y con resistencia hacia herramientas digitales. En conclusión, el análisis de puestos y el reclutamiento 4.0, como el Assessment Center y la rúbrica del LinkedIn, representan un punto de inflexión para las organizaciones modernas. Ya no se trata únicamente de llenar vacantes, sino de tomar decisiones estratégicas basadas en evidencias, en éticas y en competencias reales. Los aportes de las lecturas, de la guía general y de los videos de la profesora Laura Baptista nos muestran que el psicólogo organizacional debe asumir un rol técnico, analítico y profundamente humano, capaz de equilibrar tecnología, ética y objetividad. Solo mediante procesos actualizados, libres de sesgos y orientados con competencia es posible seleccionar talento que realmente aporte valor, se adapte al cambio y contribuya al crecimiento de la organización, que tenga sentido de pertenencia. Bueno, gracias por acompañarme. Espero que este análisis sirva como herramientas para comprender mejor los restos y oportunidades del reclutamiento en la nueva era digital. Acá les dejo una frase que dice: las organizaciones aprenden solo a través de individuos que aprenden, de Peter Senge. Esta frase se relaciona directamente con la importancia de actualizar competencias, adaptarse al cambio y profesionalizar los procesos de reclutamiento y análisis de puestos.